Saludos, les habla Pablo Jiménez y le doy la bienvenida a este vídeo educativo sobre el tema del manejo del personal de la iglesia. Este vídeo es parte de una serie de videos educativos sobre el tema de la administración de la iglesia, disciplina que también se conoce como la administración eclesiástica. Es importante comprender que la excelencia en el manejo del personal conduce a un ministerio efectivo. Ahora bien, muchas iglesias manejan mal el personal y administran mal. La razón principal se debe a un mito, a un error que muchas iglesias cometen, y es pensar que están exentas de las leyes laborales del Estado. ¿Quiénes son las personas responsables de administrar el personal de la iglesia? Bueno, es importante que su iglesia tenga un comité de personal o algún tipo de grupo de trabajo que funcione como una oficina de recursos humanos. Si su iglesia o institución tiene varios empleados, usted puede contratar un administrador o administradora. Esa persona no tiene que trabajar a tiempo completo. Sencillamente puede trabajar 5 o 10 horas a la semana. Y le aseguro que le va a quitar mucho peso de encima al equipo pastoral. Ahora bien, si estamos hablando de una mega iglesia es una iglesia que tiene 2,000 personas o más, muchas de esas iglesias han creado un puesto llamado pastor ejecutivo. Y esa persona es el administrador o la administradora en jefe de la congregación. Hablemos del manual de personal y vamos a pasar un buen rato hablando sobre este tema. El manual de personal es un documento que regula el trabajo de la iglesia, de todas las personas que trabajan en la congregación o en una institución religiosa. Este manual no solamente describe las distintas posiciones, sino que también incluye las escalas salariales que la organización utiliza para compensar al personal. El manual es una herramienta muy útil para la contratación también de empleados nuevos. ¿Por qué? Porque ahí están todas las descripciones y una persona que llega a trabajar puede ver claramente qué es lo que se le va a pedir en el puesto. El manual también debe explicar y describir el proceso que se utiliza para evaluar el personal. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar? Claro está, recuerde que cuando se hace una evaluación hay que premiar a las personas que tienen un desempeño excelente y hay que corregir el desempeño de aquellas personas que están siendo deficientes. ¿Cuáles son las ventajas de tener un manual de personal? Son muchas. Un manual de personal bien escrito y legalmente defendible, o sea, que en términos legales está correcto, es un documento muy valioso para la vida de la iglesia. Ayuda a evitar confusiones, ayuda a resolver conflictos y también provee un método por medio del cual usted puede tratar al personal de la iglesia. Los manuales de personal tienen estándares, tienen normas y entonces esas normas son las que nos van a ayudar a desempeñar el trabajo de la iglesia de manera óptima. Las prácticas de empleo de cualquier institución, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, como es la iglesia, tienen que ser justas. Una vez más les repito que muchas iglesias han actuado en el pasado como si ellas estuvieran exentas de cumplir con las obligaciones del Estado. Eso es un error. Las instituciones religiosas, ya sean iglesias o instituciones paraeclesiásticas, tienen que cumplir con las leyes del Estado. Muchas personas piensan que una iglesia puede discriminar contra algunos empleados sobre la base de su fe. Y eso es cierto solamente en parte. La ley tolera que usted tenga ciertas exenciones por diferencias religiosas. Y hay cierta tolerancia. Sin embargo, esos derechos no son ilimitados. Son derechos que están bastante limitados por el Estado. Por lo tanto, si usted dice, esto es parte de nuestra doctrina, eso tiene que estar documentado. No solamente en la Biblia, sino también en los documentos de la iglesia. Si hay una excepción, eso hay que detallarlo en el manual de personal. Y tiene que quedar claro que todo el mundo lo tiene que seguir. Si las excepciones no están bien detalladas, y usted contrata a una persona y después le dice, te vamos a despedir porque no está cumpliendo con algo que la persona no entendía que tenía que cumplir, eso va a terminar en una corte si no está claramente establecido en el manual de personal. Por ejemplo,
usted puede decir, hay unas reglas comunitarias en esta institución. Y las reglas comunitarias son estas, Y la persona se tiene que comprometer y firmar de que va a observar esas reglas. Si la persona entonces no las observa, usted tiene base legal para decirle no puede seguir trabajando aquí. Ahora, sencillamente contratar a una persona sin decirle ningún parámetro y cuando nos damos cuenta que la persona tiene un estilo de vida distinto al que nosotros queremos y correrla, eso es buscarse una demanda contra la iglesia. Hablemos del proceso de reclutamiento. Es importante que usted tenga un plan de personal. No solamente un manual de personal, sino un plan de personal. Eso lo hemos hablado en otros vídeos. Entonces, vamos a suponer hay un puesto nuevo. Fenomenal. Ese puesto tiene que estar claramente delineado en el plan de personal que vamos a contratar a esa persona y en el manual. ¿Qué es lo que hace esa persona? Después de eso hay que tener un proceso de solicitud. ¿Cómo se solicita para trabajar en ese puesto? Se evalúan candidatos y candidatas. Se redacta entonces un contrato de trabajo para la persona seleccionada. La persona tiene que aceptar el trabajo, también lo puede rechazar. Y si la persona lo acepta, hay que darle orientación y adiestramiento. Si usted no da adiestramiento al nuevo personal, se está buscando un problema legal, porque usted no le puede exigir a una persona que haga algo si usted no le explicó claramente qué debía hacer y qué usted estaba esperando. En términos de contratos, pues muchas iglesias contratan varias personas para varias tareas. Por ejemplo, una persona viene a arreglar la plomería, otra persona viene a trabajar en la electricidad, otra persona le da mantenimiento a los aires acondicionados, al sistema de clima. Hay otras personas que están a cargo de los terrenos para cortar la grama o el zacate, así por el estilo. Usted puede tener un solo contrato para todas esas personas contratistas, que sencillamente diga en los nombres de la iglesia y la persona que es el contratista que va a ofrecer los servicios quedan en blanco. ¿Y qué servicio va a ofrecer? Queda en blanco. Ese contrato usted lo lleva a su asesor legal, a un abogado o una abogada, se redacta y sencillamente después lo que tiene que hacer es llenar los blancos. Y es el mismo contrato para todo el mundo. Tiene que quedar claro que cuando la iglesia contrata una tercera persona, una entidad aparte, esa persona es responsable de cumplir con las obligaciones legales para el Estado. ¿Está bien? Ahora bien, si usted está contratando a una persona para trabajar dentro de la iglesia, eso es otro cantar. Tiene que haber un contrato también debe ser estandarizado, pero entonces esa persona tiene que responder a todas las decisiones que ha tomado y que tomará la iglesia. Tiene que obedecer lo que está en la Constitución y en el reglamento. Y la iglesia entonces es responsable de proveerle a ese empleado a tiempo completo toda una serie de recursos. Déjeme decírselo otra vez. Si yo contrato a una persona para que venga a darle mantenimiento a un terreno, yo no tengo que proveerle nada más a esa persona. Esa persona tiene que venir, traer su propio equipo, traer sus propias máquinas, hacer el trabajo e irse. Si yo contrato a un empleado y le digo, parte de tu tarea va a ser trabajar en los terrenos, cortar la grama o el zacate, el césped, tengo que proveerle equipo de seguridad, uniforme, botas de seguridad, lentes de seguridad, porque entonces es mi responsabilidad. Cuando una persona es empleada por una institución religiosa, se tiene que comprometer a seguir los criterios de conducta de esa organización. Una vez más, eso tiene que estar claramente establecido. Y aparte del contrato, usted puede tener algún tipo de código de conducta que la persona firme. Y ahí queda claro que qué va a pasar en caso de que la persona tenga un problema. Por ejemplo, en el código de conducta usted puede decir que hay que mantener unas cláusulas morales. Así que si la persona se comprometió a esas cláusulas morales y están claramente especificadas y de momento viola esas cláusulas morales, usted tiene espacio para decirle no puede seguir trabajando aquí. Si usted no se lo dijo y de momento descubre que esa persona
tiene un estilo de vida distinto, utiliza algunas sustancias controladas, vive con otra persona sin casarse, usted no puede hacer nada porque usted no se lo dijo de frente cuando la contrató. La persona empleada debe también aceptar que va a pasar por un periodo de probatoria. Una probatoria puede durar de 3 a 6 meses. De manera que la institución pueda velar por esa persona, evaluar a esa persona, y si descubre que la persona no es la persona ideal para hacer ese tipo de trabajo, sencillamente al final del periodo de probatoria le puede decir: no vas a seguir, y sencillamente la despide. No tiene que darle explicaciones. Por lo tanto, es crucial que para todo trabajo en la iglesia haya un periodo de probatoria. La persona empleada debe firmar algún tipo de documento que indique que ha leído la descripción de trabajo, que comprende lo que va a hacer y que conoce lo que la institución espera que esa persona haga. Una vez más, cualquier otra cláusula particular, requisito o expectativa que tenga la iglesia con respecto a ese empleado o a ese puesto, eso tiene que estar claramente delineado en el contrato, en el manual de personal. Como le dije, debe haber una probatoria. Durante esa probatoria no solamente se evalúa el trabajo de la persona, también usted puede hacer investigaciones de referencia, de buena conducta, de crédito. Si usted va a contratar personas para trabajar con niños y niñas menores de edad, es importantísimo que usted haga algún tipo de investigación sobre la buena conducta de esa persona. No contrate a una persona que tiene un récord criminal y mucho menos una persona que haya sido un ofensor sexual. ¿Qué cosas debe tener claro el contrato? El horario de trabajo, el tiempo compensatorio y cómo se contabilizan esas horas. Por ejemplo, si usted tiene libre los martes y hay un martes que tiene que venir a trabajar, ¿cómo usted recupera esas horas? Los días libres, los feriados, las vacaciones, el manejo de ausencias y licencias por enfermedad. ¿Cuándo una licencia se paga? ¿Cuándo es con sueldo? ¿Cuándo es sin sueldo? Usted va a pensar que estos son cosas que no tienen mucha importancia. Pero, por ejemplo, vamos a lo del trabajo del tiempo compensatorio. Una pastora tiene libre los lunes. Y durante el año hay 6 lunes donde tiene que trabajar porque hay funerales. ¿Qué otro día se le va a dar a esa persona? ¿Cómo vamos a compensar a esa persona? Porque es muy difícil usted sencillamente decir, bueno, tuve que trabajar lunes, pues falto martes. Martes hay culto de oración. ¿Usted qué va a hacer la pastora? ¿No va a ir al culto de oración? Como ven, esto es un poquito más complejo de lo que parece. Todo eso tiene que quedar claro en el contrato. La compensación. Y no solamente la compensación del salario básico, sino cuáles son los beneficios marginales o prestaciones. Eso tiene que estar en el contrato. La conducta o actitud en el trabajo. Eso usted tiene que decir cómo usted espera que la persona se desempeñe. Cómo va a lidiar con asuntos confidenciales. Cómo denunciar actos de corrupción. Si un empleado ve que hay otro empleado que está robando, ¿cómo va a denunciar eso? ¿Cuál es el proceso? Y si una persona sufre abuso laboral, y Dios no lo quiera, abuso sexual, ¿a quién va a ir a hablarle? En términos de escalas salariales, es importante que usted determine cuánto va a pagar, cuánto va a cobrar cada persona, cada posición. Determine cuáles son las categorías, haga una escala de salario y establezca cuáles son las políticas y los procedimientos para los pagos, cuándo se va a pagar. Determine los beneficios marginales o prestaciones y cómo se van a pagar. Determine los gastos que son reembolsables y los que no. De eso vamos a hablar en un minutito más. Y trate en lo posible de que la persona nunca tenga que pedir un reembolso. Le voy a decir por qué en unos minutitos. Por lo regular, en una compañía hay 3 tipos de niveles de salario. Uno superior, uno medio y uno inferior. El nivel ejecutivo está sobre todo compuesto por el agente pastoral, el pastor o la pastora, los ministros asociados, el administrador o administradora de la iglesia. A nivel medio tenemos aquellas personas que trabajan como asistentes administrativos, haciendo labores secretariales o de manejo de oficina, y los ministros asistentes.
El tercer nivel está compuesto por aquellas personas que hacen labor de apoyo en la iglesia, tales como aquellas personas que se dedican a labores de limpieza. La iglesia debe proveer salarios competitivos. ¿Por qué? Porque si usted está pagando mucho menos que lo que están pagando organizaciones comparables por un mismo puesto, pues no va a tener el mejor personal. Es importante entonces que usted ofrezca un salario justo, que sea competitivo con las otras agencias o negocios en su área. En términos de salario, en resumen, determine cuáles son las categorías del personal, determine quién va a estar en cada una de esas categorías, determine cuál va a ser el salario más bajo para una posición y el salario más alto que se le puede pagar a esa persona. Y tome en cuenta que hay unos pasos. Esa persona puede recibir unos aumentos en base a su experiencia y desempeño. Cuando tenga empleados a tiempo parcial, trate de pensar cuántas horas está trabajando la persona y páguele algo comparable a lo que se pagaría si esa persona estuviera a tiempo completo. Por ejemplo, si hay una persona haciendo un trabajo y está trabajando 10 horas haciendo eso, pues investigue cuánto cobra una persona trabajando 40 horas haciendo eso y le pague la cuarta parte. Y recuerde que los empleados a tiempo parcial rara vez reciben beneficios marginales o prestaciones. Una vez más, vuelvo al tema de los contratistas. La iglesia debe tener un contrato, un formato, que sea cuestión de nada más llenar nombres y cuáles son las tareas para los contratistas. Lo bueno de un contratista es que usted no tiene que pagarle beneficios marginales, no le tiene que pagar prestaciones. Esa persona tiene que tener su propio seguro, sus propios equipos, sus propios permisos de gobierno, todo eso. Y usted sencillamente está contratando a una persona para que haga una labor. Le dije que iba a hablar de los reembolsos. Déjeme indicarle que esto es un tema muy importante porque la forma más común de malversar fondos, de robar en una institución sin fines de lucro es precisamente abusando de los reembolsos. Por lo tanto, le repito por tercera vez, tiene que quedar claro en el manual de personal y en el contrato qué gastos son reembolsables y qué gastos no. Tiene que quedar claro que usted no puede pedir reembolso para nada si no tiene un recibo. Tiene que quedar claro que hay unos límites para cada categoría. Y tiene que quedar claro que hay unas pautas. Ese informe que usted va a rendir pidiendo un reembolso tiene que ser aprobado por alguien. No sencillamente que usted vaya a donde el asistente administrativo o la administradora de la oficina le dé un recibo y le den dinero. Usted se preguntará por qué le recalco que hay que tener cuidado con los reembolsos. Es que hemos visto situaciones trágicas donde personas aún han perdido su vida en situaciones de malversación de fondos. Así que es crucial que usted entienda que mientras más clara está la política, más dificultad hay en robar. ¿Está bien? Ahora bien, la ley castiga agresivamente a las personas que roban a entidades sin fines de lucro. En términos de evaluación, cada puesto hay que evaluarlo todos los años. Todos los años se debe hacer una revisión, una evaluación del desempeño de esa persona. Eso no se puede hacer de boca, eso no se puede hacer nada más por mera apreciación. Debe utilizar algún tipo de instrumento que quede constancia escrita de que se evaluó a esa persona. Una vez usted hace una evaluación, tiene que discutirla con el empleado y decirle, esto lo está haciendo muy bien y te felicito, esta área tienes que mejorarla. Cuando usted entiende que un empleado necesita mejorar su desempeño, pues mire, debe proveerle en primer lugar retroalimentación. Dígale, esto es lo que estás haciendo, por esto es que está mal, esto es lo que queremos que hagas mejor. Es crucial de que usted le dé adiestramiento a las personas en su categoría y también que provea de mentoría o coaching a la gente. Por ejemplo, hablemos por un minuto acerca de la importancia que tiene el adiestramiento constante. Sobre todo en áreas de tecnología, la iglesia tiene que pagar para que ese empleado, esa empleada esté al día en su área. Por ejemplo, tome el caso de una asistente administrativa. Esa persona
cuando llegó sabía manejar ciertas tecnologías. De momento hay tecnologías nuevas. Si usted como institución no le está pagando a esa persona para que tome cursos de educación continua, usted no le puede exigir a esa persona que la domine y mucho menos la puede correr. Hemos visto instituciones que han dicho, mira, la persona que está en nuestra oficina no maneja estas y estas tecnologías. Cuando fueron al abogado, el abogado le dijo, pues ¿sabe qué? Esa persona lleva 12 años, usted nunca le exigió que aprendiera nada nuevo, usted nunca le pagó un curso para que aprendiera nada nuevo. Si usted ahora la corre, usted va a tener que pagar una cantidad enorme de dinero porque esa persona tiene una acción legal en contra suya. Recalco entonces la importancia de la educación continuada para todo el personal. Y les recalco también que todos estos procesos deben estar escritos. Y no solamente escritos, sino que esa evidencia escrita tiene que estar en el expediente de cada empleado o empleada. Un tema muy doloroso, pero que tenemos que estudiar, es cómo despedir un empleado. Vamos a suponer que ya usted hizo la evaluación, la persona tiene unas áreas deficientes y no las corrige. La persona no cambia su conducta, al contrario, empeora su conducta. Usted debe tener una carta que haya sido redactada por sus asesores legales, abogados o abogadas, de manera que sea una advertencia para esa persona. Y una vez usted manda esa carta, tienen que ir copia al expediente. Si la carta no es efectiva y la persona continúa con su mala conducta, entonces la puede suspender por unos días de empleo y sueldo, entendiendo que lo próximo que viene es el despido. Si después de la persona regresar continúa con mala actitud, entonces el despido va a ser inevitable. Si después de la suspensión la persona no mejora su conducta y desempeño, entonces el despido es inevitable. ¿Cómo se hace? En una entrevista rápida, cara a cara. Usted en esa entrevista no va a dar información de más. Nunca le pida perdón a la persona. Sencillamente le dice, esto fue lo que pasó, te dimos estas advertencias, te pedimos esto, no lo hiciste, sencillamente vamos a terminar con tu empleo. Una vez la persona está en ese proceso de ser despedida, no puede volver a su escritorio, no puede volver a prender su computadora, no debe tener acceso a archivos confidenciales, porque usted no sabe si la persona tiene coraje y puede dañar algún equipo o borrar información que sea importante. Una vez más, toda carta o comunicación debe tener asesoría legal. Así que usted necesita un asesor legal que tenga experiencia en leyes laborales. En esa entrevista de despido tiene que haber un ambiente formal, no un ambiente informal. Tranquilice a la persona en lo posible, no muestre ira, malicia ni amargura, no recrimine ni acuse a la persona. Ese tiempo ya pasó. Sencillamente dígale a la persona, estas son las razones por las cuales te estamos despidiendo y no vas a continuar trabajando con esta institución. Enumere con claridad cuáles son los hechos que condujeron a la terminación del empleo. Sea consistente, sea consecuente, sea comprensivo. Identifique qué objetivos profesionales no se alcanzaron. Y todo eso tiene que estar documentado en el expediente de la persona que está en su archivo. Claro está, usted tiene que ser una persona considerada, tiene que tener consideración hacia esa persona que está siendo despedida. Sin embargo, no permita que esa persona acapare la conversación, no permita que esa persona le convenza de darle una extensión, no permita que esa persona le lleve a cambiar su decisión. Si después de usted decidir que esa persona debe ser despedida, no la despide, cuando lo trate de hacer una segunda vez, puede tener problemas legales muy graves. Explique cuáles son los términos del despido. Si hay algún tipo de beneficio, explique qué beneficio va a tener la persona. Preste atención a la ley y cumpla con todas las responsabilidades legales. Todos los pagos que haya que hacer por días acumulados, por enfermedad, por vacaciones, si tiene que darle plan médico por un mes más, lo que sea, hágalo conforme a la ley. De otro modo, se está buscando una demanda.
Hay casos donde la institución puede estar obligada a darle beneficios médicos a un empleado o a una empleada aún después de la terminación. Si el despido no es porque la persona trabajó mal, sino porque la iglesia, la institución, la compañía tiene problemas financieros, pues dígaselo a la persona y terminen en buenos términos, de manera que si mejora la situación económica de la organización, usted pueda volver a contratar a esa persona. Indique también si la iglesia o institución está dispuesta a ofrecer una carta de recomendación. Claro está, si usted se compromete a hacer una carta de recomendación, tiene que ser una buena recomendación. Si usted le dice a alguien, te voy a hacer una buena carta de recomendación y después manda una carta diciendo, este empleado no sirve, una vez más, esa persona tiene bases para una acción legal en contra de la iglesia. Si hay logística en términos de transición, si la persona tiene que ir a otra oficina, si la persona tiene que ir a otro lugar, si usted tiene que pagarle a la persona para que se relocalice y se mude, explíquelo ahí. Y una vez más, haga un registro de todas las transacciones, de todos los acuerdos, de todos los términos del despido. Y todo eso tiene que estar en el expediente del empleado. Y así llegamos al final de este video educativo sobre el tema del manejo del personal. Le recuerdo que usted puede mantenerse en contacto conmigo a través de mis redes. Puede visitar drpablojimenez.com, puede visitar predicar.net y mi nueva página liderpastoral.com. También puede escuchar nuestro programa de radio por internet, eso es un podcast, programa de radio por internet que se llama Prediquemos. Puede ir directamente a prediquemos.com, pero también nos puede escuchar a través de YouTube, Apple Podcasts, Stitcher y aún de Spotify. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde siempre.